Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Quiero que sepan que estamos ya terminando la cuarentena el día viernes con muchos éxitos y de verdad Dios respaldó cada oración porque le dimos duro al coronavirus, a las enfermedades, a la carestía. Así es de que todos los que participaron debemos de estar orgullosos de haber estado orando y participando con el Señor en este tiempo. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que es la relación familiar acerca del perdón. Vino Pedro y le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? A lo cual Jesús respondió, 70 veces 7. Yo creo que el otro se impresionó. Y yo quisiera aclarar que 70 veces 7, la misma cosa. O sea, ¿por qué? Porque es la misma persona. La misma persona puede cometer los mismos errores una y otra vez, a pesar de que uno puede decir es que ya estoy cansado de que siempre es lo mismo. Por eso la Escritura es muy clara, o Jesús es muy claro, diciendo todas las veces que sea necesario, en otras palabras, 70 veces 7. Y después de haber dicho eso, les pone la parábola de los dos deudores. Y la parábola de los dos deudores, hay varias partes importantes y el final de la parábola me gusta mucho porque está hablando de los verdugos. Dice en el versículo, hablemos de Mateo 18, versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Dice aquí, hasta que pagase todo lo que debía. Aquí nos habla de una deuda económica, ¿verdad? Pero lo podemos entender como una deuda en el corazón. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Por eso aquí dice, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y lo entrega a los verdugos. ¿Quiénes eran los verdugos? Los verdugos eran los que estaban en las prisiones, pero en las partes profundas. Los verdugos tenían un trabajo y el trabajo era martirizar a aquellos que estaban ahí. Ponían grilletes en los pies, en las manos, con cadenas, los estiraban y hacían una serie de atrocidades que nosotros hemos visto en algunas películas. Pero el trabajo del verdugo no era matar a la persona, sino hacer que sufriera al punto de casi morir, de tal manera que el otro ya estuviera, ahora sí que cayendo, y entonces lo dejaba, le quitaba el martirio, le daba agua, lo alimentaba para que se recuperara un poco y volviera a tener un poco de fuerza para volver a martirizarlo. El verdugo es aquel que te martiriza, es aquel que busca la manera de una y otra vez herirte y hacer que tu vida sea un martirio. El verdugo, ese es su trabajo. Y la Escritura nos habla del verdugo relacionado con la falta de perdón, la falta de no poder perdonar a la persona que te hizo un agravio, que definitivamente dices, yo no lo puedo perdonar, a mí me paga todo el mal que me causó, todo el daño que me hizo, el dolor que me provocó, me lo paga. Y bueno, en el mundo, esa es una realidad. Y si estuviéramos en el mundo, apelaríamos a la justicia y clamamos a la justicia. Las personas que han sido maltratadas, heridas injustamente, normalmente dicen, yo quiero que se me haga justicia. Y en algunos casos hasta le ponen una demanda y hacen papeleo y una serie de cosas porque ellos quieren justicia. En una relación personal cercana, porque normalmente las personas con las que nos dañamos
son nuestros amigos, nuestros familiares y a las personas que más amamos. Esas son las personas con las que hemos tenido altercados, problemas, situaciones adversas y difíciles. Y ahí es donde decimos, es injusto lo que me hiciste. Es que siempre es lo mismo contigo. Es que la verdad, no entiendo por qué no me pueden ayudar en la casa. ¿Por qué no pueden ser colaboradores, participativos, gente que esté en el mismo tono que yo estoy? Y viene una serie de ideas y de cosas, y eso hace que aunque uno aguante, sobre todo si estás viviendo en casa, y en casa no hay participación de aquellas personas que una y otra y otra y otra vez están dañando tu corazón, no se arrepienten, no les importa. En otras palabras, no me interesa si sientes bien o si sientes mal, si te gusta cómo actúa o no te gusta cómo actúa. La persona que se está doliendo cada vez va más y más y más al sufrimiento. Ahora, esta parte que acabo de leer nos está hablando precisamente que los verdugos están martirizando al que está sufriendo, no al que está dañando a la persona. Porque el que está dañando a la persona viene, dice, yo voy a hacer el agravio y ahí se ven y a ver cómo le hacen. Yo no voy a participar ayudando en el hogar y pues a ver cómo le hacen. Yo no tengo recursos para poder dar una ayuda y un apoyo en la economía y a ver cómo le hacen. Pero a través del tiempo el corazón se va cansando y la persona se va hiriendo cada vez más. Así es de que debemos de tener cuidado, porque la solución para quitar los grilletes, para hacerte libre y salir de esa prisión, es el perdón. Ahora, es muy difícil perdonar cuando la persona es mala o cuando la persona tiene un carácter y no le interesa quedar bien contigo, no le interesa hacer lo correcto. Qué difícil es perdonar a una persona con esas características. Quiero platicarles de la historia de mi vida. Hace algunos días estábamos en el Facebook, los hermanos, somos 8, de los cuales tengo una hermana que ya se fue con el Señor, y quedan 7, y bueno, mi hermano que también se fue con el Señor hace poco, hace 2, 3 meses. Y estábamos platicando de cómo fueron nuestros papás con nosotros. Y cada quien habló, ahora sí que como se dice, cómo le fue en la feria. Los que eran mayores argumentaban que porque tenía un carácter más fuerte, era una persona bastante autoritaria, injusta. Y así sucesivamente. Cada quien habló de los males y de las cosas buenas. Y pensando en todo esto, me di cuenta que las personas que pudieron liberarse del resentimiento a lo largo de su vida, pues tenemos que entender que el resentimiento es algo que se nos queda no solo con nuestro papá, en este caso, sino con nuestra esposa, lo pasamos, lo transmitimos, con nuestros hijos, un carácter, un comportamiento, una manera de ser, inclusive nos volvemos personas duras, amargadas, resentidas, dolidas. Y me di cuenta que en esta conversación había 3 personas que lograron sacudirse todo eso, todo ese resentimiento, toda esa cuestión, porque decidieron perdonar. No creo que les haya sido fácil, pero finalmente decidieron perdonar. El perdón es difícil. El perdón es algo que cuesta, pero no nos queda otra. Porque si nosotros apelamos a la justicia, que alguien me haga justicia, porque lo que me hicieron es muy injusto. Tú y yo sabemos que la justicia tiene sus formas, sus trayectorias, y no necesariamente es algo justo.
algo verdadero. Así es de que el grillete tiene que ser quitado cuando el verdugo tiene la orden de darte la libertad, de quitarte los grilletes y de quitarte el martirio. Ahora, ¿cuándo es esto? La Biblia nos habla de dos casos. Una familia que tenía una deuda muy grande y nos habla de que el que se le perdonó la deuda fue con otro que tenía una deuda y no pudo perdonarle la deuda. Y la Escritura nos habla y nos dice de esta manera. Dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es decir, no había manera de que él pudiera pagar, solo esclavizando a su familia. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo y a sus hijos y a su esposa y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ahí está. Como no puedes pagar, ellos van a ser esclavos y de esa manera quedas saldada tu cuenta. Es una deuda muy, muy grande. Pero este hombre, entonces dice aquí, postrando a sus pies del rey, del Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, se hincó, le suplicó, clamó, por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice la Escritura, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dos palabras, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó quiere decir, yo te libero y te perdono. Él lo perdonó de su deuda. Y este es el caso de Dios ante el pecado. Es el caso de Dios ante tu injusticia. Es el caso de Dios ante tu maltrato hacia los demás, hacia los hijos de Dios. Es tu caso, diciéndote, tenías una deuda gigantesca y no había otra opción más que fueras esclavo de Satanás y punto. Y yo te estoy perdonando porque te voy a soltar. Soltar quiere decir precisamente ya no vas a ser más esclavizado, no voy a tomar en cuenta tu deuda y te perdono. El perdón de Jesús en la cruz. El perdón de Dios mandando a Jesús a rescatar tu vida. El perdón de Jesús cuando Él te dice, venid a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y eres libre. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y Dios te da una gran bendición. Pero la Escritura nos dice del segundo caso, este hombre que había sido sanado, que había sido perdonado, que su familia había sido liberada, que ya no iban a ser esclavos, se encontró con uno de sus consiervos y le dijo al consiervo, págame lo que me debes. Y el consiervo le responde en el versículo 29, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, él podía haber recordado que fue la actitud que él tuvo para con el Señor y entonces decir, así como el Señor me perdonó a mí, yo voy a perdonar a mis semejantes. Sin embargo, no fue así. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, su deuda era pequeña. Y entonces lo echó en la cárcel. Ahora, mucha gente sabía de su caso y sabía que el Señor, el reino, el rey, le había perdonado una gran deuda. Y sin embargo a él le valió, le importó poco. Y entonces después viene el rey y le reclama, versículo 33, haciéndole una pregunta. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Híjole, el otro
Si tenía un poco de pena, de vergüenza, se ha de haber quedado callado. Pero se ve que no reaccionó, porque después le vuelve a decir. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, no hiciste caso, no entiendes la importancia del perdón. No captas que yo te perdoné toda tu deuda, rescataste a tu familia, rescataste tu persona y tú no fuiste capaz de perdonar a tus semejantes. Escúchenme bien. El perdón es una de las perlas que Jesucristo nos ha dado para que seamos libres de la amargura, libres del rencor, libres de la crítica. Oh, la crítica, y más ahorita que estás encerrado en la casa, de la crítica. Libres de sentirte incómodo, incómoda, porque la otra persona ni se inmuta. Libres porque Dios te ha hecho libre y el amor de Dios te ha rescatado, te ha liberado, te ha fortalecido, te ha llenado de paz y de bendición. Así es de que, familia, yo quisiera que entendiéramos que el perdón no es una opción, que el perdón no es un cuando yo lo sienta, el perdón es inmediato. Para poder perdonar, nosotros tendríamos que hacer varias cosas. Número 1, hablar al Señor de lo que te hicieron, porque es tu juez. Y decir, es que esto pasó, esto y esto, y es una manera de limpiar tu corazón delante de Él. Señor, es que de verdad yo no entiendo por qué es así, por qué se comporta de esta manera, por qué no puede Él cambiar su actitud, etc. Número 2, es una actitud, es decir, no lo siento, pero lo hago por amor a Cristo. Importantísimo. Voltear a la cruz y decir, Padre, gracias porque diste tu vida en la cruz por mí, porque tú me perdonaste en la cruz. Y así como tú me perdonaste en la cruz, yo decido perdonar a mi familiar, a mi amigo, a la persona con la que estoy teniendo problemas. Yo decido de todo corazón perdonarlo. Ahora, estas son palabras que hay que decir, que hay que articular. Posiblemente sigues sintiendo el mismo angustia, rencor, amargura. Y entonces vuelves a hacer esa oración una y otra vez. En la mañana, mediodía, en la tarde. Padre, yo decido perdonar. Estás tratando de perdonar a la persona y el diablo es tan astuto que te manda a la persona para que te vuelva a hacer lo mismo que fue la gota que derramó el vaso. Pero si tú piensas en Cristo y piensas el amor que Cristo dio para ti y el sacrificio que Cristo hizo por ti, las cosas pueden cambiar. Tú puedes decir, sí, yo no voy a criticar, no voy a juzgar, no voy a vivir en amargura, en odio, en resentimiento. No lo voy a hacer. Y bueno, una vez que lo confiesas, una vez que lo perdonas con tus labios, vendría la tercera cosa, que es dame misericordia. Acuérdate de esta palabra, misericordia. Dame misericordia. Yo quiero tener misericordia para esta persona, para mi cónyuge, para mis hijos, para su comportamiento, para que a veces me desenfrenan porque traen las adolescencias subidas hasta el techo. Yo quiero sentir misericordia de parte tuya. Así de que, Señor, yo quiero que me ayudes a sentir misericordia. Cuando tú ves a esta persona y empiezas a sentir, pues es que él no sabe los principios bíblicos, es que él es egoísta, es que él no entiende de lo que estamos hablando, porque su vida fue diferente, porque el sufrimiento de su vida, lo que tú quieras, empieza a entrar en tu vida y en tu corazón,
ese sentimiento de misericordia. Poco a poco vas sintiendo compasión por la otra persona. Ah, Señor, ojalá, y viene la parte, ojalá y tú lo cambies. Ojalá y te conozca a ti. Cuando empiezas a orar por la persona que te dañó, esté contigo, esté lejos de tu casa, o sea, una persona que ya no tienes relación, pero que sabes que te dañó, sabes que estás penetrando en las fibras más profundas de tu corazón para perdonarle. Así es de que, Padre, yo le perdono, le perdono, le perdono, dame misericordia, dame compasión, y cuando empieza la compasión a llegar, cómo vive él, cómo está, cómo su vida es egoísta, etcétera, 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 dices, Señor, con esta compasión que tú me das, yo oro por él, para que lo liberes, para que lo perdones, para que hagas que nuestra relación sea una relación estable, sea una relación de paz, sea una relación entre uno y otro con amor en el nombre de Jesús. Esto es importante que nosotros lo podamos hacer, porque esto nadie lo puede hacer, si no es por el hecho de que tienes a Cristo. El tener a Cristo es muy importante, porque te da el amor y te da la seguridad de que Él te perdonó de todo tu pasado, todos tus pecados, todo lo que hiciste mal, para que ahora tú lo puedas perdonar. Hace algunos años tuvimos el caso de una persona de la congregación que su hermano estuvo en la Ciudad de México. Fue a comprar un anillo en las joyerías, en el Zócalo, donde están todas esas joyerías. Entró un ladrón con pistola y disparó, y el disparo le da a su hermano. Su hermano fallece. Y pues hay un resentimiento en contra de toda la gente que se dedica a robar y a matar y a destruir a otras personas. Ella, a los 2 días siguientes, nos iba a acompañar al reclusorio para entregar despensas y para poder decirle a esa gente que Cristo les amaba y que cambiaran su manera de vivir. Pues yo estaba seguro que ella no iba a acceder, porque pues, todo estaba fresquecito, el sepelio, esto y aquello. Le hablé por teléfono y le dije, no te preocupes, otra persona puede hacer lo que tú vas a hacer. Y me dijo, no, yo lo voy a hacer, porque Dios me enseñó a amar a esa gente. Le digo, ¿de verdad? No es algo que estás haciendo porque te sientes como obligada. Dice, no, yo decidí amar a esas personas, porque Cristo me amó, me transformó, me fortaleció. Digo, pues la verdad es que eres una mujer muy valiente. Dice, no es mi valentía, es la misericordia de Jesucristo que me ha alcanzado. Entramos al reclusorio, yo la estaba observando y me daba cuenta que el trato que ella tenía, porque les llevamos de comer, cuando les servía la comida, cuando platicaba con ellos, era un trato amoroso, afable, a pesar de que sabemos que esa gente pues es tremenda. Salimos de ahí y le dije, ¿cómo estás? Me dice, me siento muy bien. Siento que no permití que la amargura llegara a mi corazón, que ese sentimiento de palabras que están hablando de injusticia, no penetraran en mi vida. Y solo lo puedo hacer porque Cristo me ama. Lo pude hacer en el amor de Cristo y en la bendición que es Cristo Jesús en mi vida. Así es de que ese testimonio
fue muy fuerte para mí y para todos los que estábamos ahí, porque sabíamos que su perdón era genuino y sabíamos que el amor a esas personas que les estuvo sirviendo era auténtico. Así es de que es difícil perdonar. Las personas no pueden perdonar tan fácilmente. No es fácil hacerlo. Pero cuando tienes a Cristo y tienes el amor de Cristo, cuando tienes el perdón de Cristo, cuando tienes el entendimiento y conocimiento de quién es Cristo y el sacrificio que Cristo hizo en tu vida, no solamente es más fácil hacerlo, sino que estás obligado a hacerlo. Es una obligación. Esta parábola nos lo está diciendo. ¿No debiste tú también perdonar al que te debía, como yo te perdoné a ti? Yo te solté y te perdoné la deuda. ¿No debiste tú hacer exactamente lo mismo? Familia, seamos valientes. Perdonemos a las personas que nos han dañado, en casa o fuera de casa. Perdonemos a aquellos que a veces llegan a nuestra mente y decimos, es que, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? Porque el diablo es muy astuto. Perdona, libérate, transforma tu vida, que tu vida sea totalmente transformada. Voy a orar para que Dios te dé la fortaleza y puedas perdonar de todo corazón. Padre, en el nombre de Cristo yo levanto a cada uno de tus hijos, los pongo en tus manos, te pido que tú los llenes con tu paz, con tu amor. Señor, que tengan la fuerza para poder perdonar a aquellos que los están dañando, a aquellos que están haciendo cosas indebidas, las palabras, el trato con las palabras, la falta de atención, la falta de estar haciendo cosas juntos para el hogar, para que las cosas caminen, la falta de dádiva económica, pueden ser muchas cosas, pero para que mi corazón y tu corazón no se llene de angustia, de amargura, de enojo, decide perdonar, porque además en este sentimiento de pandemia, de encierro, vienen muchos sentimientos de enojo, de ira. Debemos perdonar toda actitud, todo rencor, en el nombre de Jesús. Señor, libéranos, límpianos, sánanos. Haz que nuestras vidas caminen de tu mano, fortalecidos, guiados, ministrados, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, familia, pues yo quisiera también decirles que a partir de, primero, que el grupo de de niños, ya va a tener su reunión el domingo a las 11 de la mañana, junta a tus hijos, para que puedan escuchar la reunión, lo que es la escuela dominical, que ya la tenemos preparada y está muy bonita. Y segundo, también decirles que vamos a tener cambios, ya una vez que termina la cuarentena, vamos a hacer una serie de reuniones que le titulamos Carrera de Relevos. Así es de que estén atentos, porque el domingo voy a dar un poquito más de explicación en esto. No se les olvide seguir dando para la obra del Señor. Debemos dar con alegría, debemos dar con entusiasmo. Ahí aparecen los lugares donde tú puedes depositar. Puedes ir a la congregación, puedes estar en tu carro, tocar la puerta, buscar a Leo para dar tu sobre, y ahí pueden atenderte. No dejes de sostener la obra de Dios. Recuerden que somos una familia, y como familia estamos obrando juntos lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para nosotros. Dios les bendiga.